¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios dijo en Éxodo 21:24, ojo por ojo, diente por diente, estaba estableciendo un límite para la sentencia o castigo que los jueces aplicarían por un daño cometido, y no alentando la venganza personal? A menudo escuchamos a las personas utilizar este verso, citando la Biblia, para hablar de venganza, pero si lo vemos en su debido contexto, no se refiere a eso. La ley de retribución, o en latín, lex talionis, o ley del talión, la encontramos en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20 y en Deuteronomio 19:21. Dios estaba dando a Moisés las leyes que deberían ser aplicadas al pueblo de Israel, pero no eran leyes de ejecución privada o particular, sería Moisés y posteriormente los ancianos, autoridades sobre el pueblo, quienes ejecutarían la sentencia. Dios lo que estaba dándoles era el límite al castigo que debía imponerse en cada situación. La regla general por lesiones era vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, etc. Pero solamente la primera parte, vida por vida, era aplicable literalmente, el resto era lenguaje figurado que establecía, a igual crimen igual castigo. La pena debía corresponder al crimen cometido, para evitar excesos. No podía tomarse venganza y no debería exceder el castigo al daño. En la práctica, todos los casos excepto el homicidio y el aborto, que también era considerado homicidio como lo vemos en Éxodo 21:22, podían arreglarse por compensación económica, es decir, pagando una multa o retribuyendo con dinero el daño causado. Y eran las autoridades quienes se encargaban de aplicar el castigo, como vemos no era una instrucción para promover la venganza personal. Jesús no negó la validez de este principio dentro de una corte judicial, Mateo 26:52, pero negó su uso en las relaciones personales, Mateo 5:38-42, para un cristiano no debe existir ningún tipo de represalia o venganza personal. En lugar de eso Jesús dijo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es importante notar que esta instrucción se refiere al trato de los creyentes con incrédulos, el Señor se refiere al que es malo, es decir, quien no conoce a Dios. Cuando un hermano peca contra otro, encontramos el procedimiento a seguir en Mateo capítulo 18. Primero debe confrontarse al ofensor en privado, si reconoce su falta, el Señor dice, has ganado a tu hermano, es decir, al reconocer su pecado podrá restablecer, no solamente la comunión con la persona que ofendió, sino también con Dios. Si rehúsa reconocer que ha pecado, es necesario presentarlo ante 2 o 3 testigos, esto tenía un doble propósito, no podíamos pretender que alguien reconociese que había pecado cuando no era cierto, también era necesario que constara delante de estos testigos, que el ofensor se negaba a reconocer su culpa, de ser así debía confrontársele con la iglesia, pastores y ancianos, y si después de todo esto, se negaba a escuchar y reconocer su falta ante la iglesia, entonces debía ser considerado como un inconverso y apartado de la comunión de los hermanos. Esto es disciplina eclesiástica ordenada por el Señor y vemos un ejemplo de ello en 1 Corintios capítulo 5. Volviendo al comentario sobre el aborto y el texto en Éxodo 21:22, en este pasaje se está refiriendo a si con motivo de una pelea, accidentalmente es golpeada una mujer embarazada y como resultado muere el bebé en su vientre, aborto, el responsable pagaría vida por vida. En los casos de muerte accidental no se aplicaba la pena capital, como lo vemos en Éxodo 21:12-13, en este caso sí. Y esta es la posición de Dios frente al aborto, el aborto no es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, pues no es su vida la que está decidiendo terminar, no es un procedimiento que defiende la salud de la mujer, es el procedimiento que termina con la vida de un ser humano creado por Dios. La vida es sagrada, pero aún para alguien que ha matado por medio del aborto, hay gracia y misericordia en Dios por medio de Jesucristo, si se arrepiente de sus pecados y lo reconoce como Señor y Salvador. Alguien comentaba que esto fue solamente la intención de Dios, pero no fue aplicable en la vida real. Esta es una opinión basada en desconocimiento de la palabra. Pero de acuerdo al relato bíblico, vemos que se estableció el límite y fue efectivamente aplicable. Afirmar lo contrario equivaldría a decir que Dios nunca pudo hacer cumplir su ley debido a la maldad del hombre. Un hombre no podía pedir que mataran a alguien por haberle robado una oveja, por ejemplo, o que mataran a alguien por haberlo lesionado. A esto se refiere establecer el límite, a igual delito igual castigo.
E incluso vemos que en Deuteronomio 19, 16-19, se establecía que, si alguien daba falso testimonio contra otra persona, los jueces debían investigar minuciosamente, y si se establecía que el testigo era falso, y había acusado falsamente, él sería quien recibiría la pena que buscaba para la persona a quien había acusado, incluida la pena de muerte. Alguien me preguntaba por las ciudades de refugio. 6 de las ciudades de los levitas fueron designadas como ciudad de refugio, 3 a cada lado del Jordán, Números 35-14, y servían para que una persona que mataba a otra accidentalmente, sin haberlo premeditado y sin que existiera enemistad entre ellos, pudiera huir a ella y salvarse de ser ejecutado. El homicida podía ser perseguido por un familiar de la víctima que buscaba venganza. Si lograba llegar a la ciudad de refugio, estaría a salvo allí. Números 35-12. Estas ciudades no eran un santuario para asesinos, versos 16-19, pues los crímenes cometidos por odio o enemistad eran penados con la muerte, versos 20-21. Si se comprobaba que fue un homicidio accidental, al juzgar el caso en la congregación, los jueces o ancianos lo harían volver a la ciudad de refugio donde debería permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de esto podría volver a su tierra y a su casa, verso 25. Si el homicida salía fuera de los límites de la ciudad antes de la muerte del sumo sacerdote, y el vengador de la sangre lo encontraba y lo mataba, el vengador no sería culpable por esa muerte, verso 27. La pena de muerte era el castigo establecido para un asesino, no había escape o restitución que ofrecer, versos 30-31, Éxodo 21-12, 21-14, Números 35-19. Y un asesino no podía comprar su liberación para escapar a una ciudad de refugio, verso 32. Como vemos en estos pasajes, era un familiar de la víctima el encargado de tomar la vida del asesino, pero aquí no hablamos de venganza personal, pues la función de este vengador de la sangre, como se le llamaba, fue contemplada en la ley como una medida legítima de castigar al culpable, y dicho vengador era un miembro de la familia de la víctima que era designado y actuaba como ejecutor por parte de la congregación, jueces y ancianos. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 29 de septiembre de 2013.